Buenos días, chicos. En el día de hoy voy a pasar a explicarles brevemente qué nos podemos encontrar en los distintos ejercicios de aplicación, cómo reconocerlos, eh, qué datos hay que tener en cuenta y sobre todo cómo facilitar el manejo de esos ejercicios. Entonces, voy a pasar a mostrarles un pen y veremos cómo son las ecuaciones y veremos cómo las podemos manejar. Entonces, bueno. Los cuatro tipos de ejercicios que nos han enseñado este curso son ley de Newton. Voy a pasar acá a escribirlo. Bueno, ley de enfriamiento de Newton. Vamos a poner esto acá. Nos han enseñado crecimiento y decrecimiento, ya sea de población o, o de sustancias radioactivas. Entonces, crecimiento y decrecimiento exponencial, que lo podemos agrupar en el mismo tipo, porque realmente, excepto que el ejercicio diga lo contrario, las ecuaciones no varían. Solamente va a cambiar el valor de la K, que en decrecimiento pues va a ser negativo y en crecimiento positivo. Es lo único. Entonces vamos a agruparlos. Y finalmente están los ejercicios de mezclas. Como mezclas. Listo. Entonces, para enfriamiento de Newton, ¿qué hay que tener en cuenta? Disculpe. Nos van a dar temperaturas ambientes, nos van a dar temperaturas de un objeto o pues del elemento al cual queremos analizar, ¿sí? Nos van a dar una razón de cambio, que ya se la voy a escribir justo aquí abajo con el lápiz. Y nos van a dar lo voy a escribir acá. Y nos van a dar tiempos, ¿sí? Porque como tenemos una razón de cambio, pues vamos a necesitar cambios en ese tiempo. Listo. La razón de cambio siempre va a ser, no, es que creo que ya no voy a poder entrar con el dt de temperatura sobre dt de tiempo va a ser igual a nuestra constante K por nuestra temperatura ambiente menos, bueno, menos nuestra temperatura referente al objeto. Ambiente lo vamos a conocer, y esto es temperatura, ¿no? Una temperatura ambiente. O sea, no es como que el cuarto y vas a escribir cuarto, ¿no? Una temperatura, nos dan un valor y esta temperatura ambiente va a hacer que tengamos un sitio de referencia en el cual está el objeto. ¿Por qué es importante esto? Porque nos podemos encontrar ejercicios en los que el ambiente cambie. Entonces, como esto puede ocurrir, hay que estar muy pendientes de qué ambiente nos están hablando en el momento en el que nos estén hablando.
Listo. Respecto a este, si la ecuación de la razón de cambio que nos dan es esta, tal cual como la vemos aquí, la función que vamos a encontrar al momento de integrar va a ser siempre la misma, es decir, nuestra temperatura va a ser igual a nuestra temperatura ambiente menos C por Euler menos KT. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando nosotros estemos haciendo la integral de esta razón de cambio, este paréntesis de a menos t nos va a dar un menos logaritmo natural de a menos t. Y cuando ya estemos encontrando la t, pues a va a pasar a sumar o restar pues de este lado, y por eso es que va a quedar intacta. Y el menos, y al haber un menos logaritmo, dada el valor negativo de la t, pues k se nos va a convertir negativa. Entonces, siempre va a resultar en una ecuación similar a esta. Una vez nosotros tenemos esto de acá, nosotros usamos nuestra temperatura inicial para hallar el valor de C. Siempre se va a hacer así, incluso en los otros ejercicios de crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Yo creo que en mezclas también se usa el valor inicial para hallar el valor de C. ¿Por qué? Pues porque C es el valor que permite que tú puedas eliminar, perdón, porque el valor inicial es el que permite que tú puedas eliminar alguna de las variables. Por ejemplo, en este caso específico, cuando nosotros en tiempo colocamos 0, pues menos k por 0 va a ser 0. Y Euler elevado a 0, pues me va a dar 1. Entonces, nada más me va a quedar mi A menos C, pero A la conozco, porque es la temperatura ambiente que me da el problema. Entonces me queda la temperatura ambiente menos C. Y con eso ya es posible encontrar el valor de C. Una vez encontramos el valor de C, pues procedemos a encontrar el valor de K. ¿Cómo encontramos el valor de K? Bueno, hay dos opciones. O no nos dan temperatura inicial, y entonces esto va a quedar así como A menos A0 o T0, T sub 0. Y vamos a tener que usar un sistema de ecuaciones que simplemente es colocar las ecuaciones de forma de que A sub 0 esté de este lado y A sub 0 esté de este lado de la igualdad. O sea, la igualdad está aquí, entonces yo pongo A sub 0 acá, A sub 0 acá, se elimina y me queda la opción de hallar el valor tanto de C como de K. O, pues si nos dan un valor, usamos el valor que nos den, digamos, no, nos dieron T sub n. Como ya yo tengo C, pues con T sub n yo procedo a hallar el valor de K. Una vez yo tengo el valor de C, tengo el valor de K, tengo mi función, ya yo puedo hallar cualquier valor. Que seguramente nos van a decir, bueno, no, ahí es el valor de T sub m. Pues ya yo lo puedo hacer porque ya yo tengo C, tengo K y tengo la función. Simplemente es reemplazar. Realmente aquí lo que podría ser un poco complejo es el momento de integrar esto, por lo del menos logaritmo. Y en los casos en los que no nos dan temperatura inicial, que tengamos que establecer un sistema de ecuaciones. Pero ya hemos hecho ejercicios respecto a eso y ya en el taller creo que en el taller que realizaron hubo un ejercicio de crecimiento en el cual se encontraba una ecuación similar a esta, por lo que
han podido practicarlo. Sin embargo, esto se los muestro de esta forma para que tengamos muy presente que estos son los resultados que debemos encontrar. O sea, cuando nosotros estemos integrando, lo que nosotros debemos encontrar es esto. Si nosotros nos encontramos, pues teniendo en cuenta que esta es la razón de cambio que nos dan. Si es diferente, pues, pues obviamente no. Pero si es esta, este es el valor que tenemos que llegar a encontrar. Teniendo en cuenta eso, al momento de que nosotros estemos integrando, si nos da algo diferente, sabremos que hemos cometido un error y por ende tendremos que revisar. Bueno, eso es realmente todo en respecto a ley de enfriamiento. Vamos a seguir aquí con crecimiento. Vamos a ponerlo acá de este lado, ya que eh, esto aquí no deja editar. Entonces, crecimiento. Upsala. Bueno, hay como un error en mi computadora, entonces. Crecimiento y decrecimiento. En crecimiento y decrecimiento nos vamos a encontrar una razón de cambio parecida, ¿sí? Pero esta va a ser, por lo menos casi siempre, cuando es de población, te hablan de DP. Cuando es de algo radiactivo, por ejemplo, o carbono 14, que es el típico, te hablan de DA. Pero pues eso no es relevante. Solo el nombre de la función que vamos a utilizar. Y nos encontramos con un KP. Esta vez no vemos que haya ninguna suma, ninguna resta, ninguna variación en las distintas variables, valga la redundancia. ¿Qué va a pasar con esto? Esto se va a transformar simplemente en que P va a ser igual a C por Euler KT. Más nada. Como les digo, en los de crecimiento, pues obviamente esa K va a ser positiva, porque es la que nos va a dar la pendiente. Y en los de decrecimiento, pues va a ser negativa. Pero esto lo vamos a encontrar en el momento en que hallemos los valores y nos demos cuenta, ah, no, mira, positiva o, ah, no, es negativa. Listo. Con base en esto, nosotros podemos decir lo siguiente. Mi población inicial, ya que no hay ni una suma ni una resta, no va a significar, no nos va a ayudar a encontrar a C. No. Nuestra población inicial va a ser igual a C. Y dada esta ecuación. ¿Por qué? Porque cuando yo incluya el 0, K por 0, esto me va a dar 0. Euler a la 1 me va a dar 1 y P me va a dar igual a C. Entonces nuestra población inicial va a ser igual a C siempre, en caso de que pues esta sea la ecuación. Y ahora con P sub n, obviamente pues vamos a hallar el valor de K. Y ya a partir de ahí pues podremos hallar cualquier valor. En estos ejercicios es muy común que no nos den la cantidad inicial. O sea, no nos digan, P sub 0 ¿cuánto es? No sé, P sub 0 es P sub 0. Entonces volvemos a lo mismo. Si uno dice, no, P sub 0, bueno, cuando esto ocurre nos pueden pasar dos cosas. O nos dan dos, por lo menos nos dan P sub n y P sub x. Entonces, no, 300 es igual a tanta, cuando el tiempo es de 300, la población es tanto. Y cuando el tiempo es de 200, la población es de tanto. Con eso ya nosotros podemos establecer un sistema de ecuaciones que nos permita decir, bueno, como aquí era 300 y aquí era 200, yo las igualo, encuentro la forma de igualarlas, y de esta manera A sub 0 me queda aquí y me queda acá. A sub 0 o P sub 0, ¿no?
Me queda de los dos lados de la ecuación, gracias al sistema de ecuaciones. Cuando me queda de los dos lados de la ecuación, pues simplemente cancelo. Cuando esto ocurre, no nos vamos a desgastar en hallar el valor el valor de C, ¿sí? Porque no va a ser tan sencillo y no va a ser necesario. ¿Qué valor vamos a necesitar hallar? El valor de K. El valor de K y alguna forma en la que nosotros podamos decir, ah, bueno, no. El valor inicial va a ser un porcentaje de esto o va a ser una fracción de esto o simplemente lo voy a eliminar mediante un sistema de ecuaciones no, de forma que no me afecte. ¿Cómo así? Que yo voy a poder hacer lo siguiente. Como mi población inicial va a ser C, yo voy a poder decir, no, A sub 0, o bueno, P sub 0. Vamos a usar P para no cambiar. P sub 0 de algo. O sea, aquí vamos a colocar una rayita porque aquí va a haber algo. Va a ser igual a P sub 0 de Euler por la K que ya conseguí y por el tiempo que quiero o el tiempo que quiero encontrar. Más bien, porque cuando no nos dan, por lo general cuando no nos dan población inicial nos preguntan por el tiempo. ¿Sí? Cuando nos dan población inicial, como sería el caso pues, del problema del lente de enfriamiento que les expliqué aquí, no nos dan población inicial, listo, nos dan población inicial, nos van a preguntar por la temperatura resultante en cierto tiempo. ¿Sí? Pero cuando no nos dan población inicial, nos van a preguntar, no, ¿cuánto tiempo dura la población en llegar a tal población? ¿O cuánto tiempo tal? O sea, siempre va a ser por esta T de aquí. ¿Sí? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta al momento de que se los pregunte. Entonces, en este tipo de ejercicios uno tiene que llegar a algo como esto para poder hacer así. Entonces, el valor de aquí, va a aceptar el valor de aquí, va a ser igual a, vale, Euler por KT. Y si lo que nos están preguntando es la K, va a ser lo mismo. Vamos a poder hallar la K. Bueno, por lo menos, miren, tenemos el caso de N. Este N es un valor que nosotros conocemos. Entonces, cuando P sub N es igual a 80, entonces 80 igual a Euler por K por N. Entonces vamos a poder hallar la K. No, ya tenemos la K. Lo que queremos saber es que cuando esa población llegue a 400, ¿en cuánto tiempo se demora llegar allá? Bueno, 400 igual a Euler por la K que conseguí aquí y me queda el tiempo ahí solo. Entonces vamos a pasar a usar los logaritmos necesarios para poder despejar T y con eso poder hallar cuánto tiempo se demora. Pero son siempre los mismos procedimientos. Lo que va a cambiar va a ser los datos. Vamos a ver si ya. En los problemas de mezclas, ¿sí? Vamos a tener mayor cantidad de ecuaciones. Miren que aquí nada más tenemos una. Una y con base en esa y en algunos artilugios vamos a tener que hallar C y K, pero todo se basa en una ecuación. En mezclas tenemos más, ¿sí? En mezclas a nosotros nos presentan, bueno, vamos a ver los datos de mezclas. ¿Por qué los datos de mezclas son importantes? Porque son muchos, ¿sí? Vamos a tener esto, Q lo vamos a ver como un volumen. Esto va a ser un volumen. Y este volumen va a hacer referencia al tanque o al recipiente donde vamos o al recipiente donde vamos a elaborar nuestra mezcla, ¿no? Entonces, los datos que nos vamos a encontrar, vamos a dejarlo así. Q va a hacer referencia al volumen y hacer referencia al volumen del tanque. Si no estoy mal, está A,
y A va a hacer referencia a cantidad de sal, nuevamente que hay en el tanque. Luego nos vamos a encontrar con tasa de cambio en con cuánta rapidez entra el agua al tanque. ¿Sí? Entonces, esto es como un tipo de velocidad. Yo digo que es un tipo de velocidad y no una velocidad porque resulta que estos son litros por minuto, o litros por segundo, o galones o sea, es una cantidad de volumen por tiempo. Entonces, pues velocidad es longitud sobre tiempo, entonces, eh, sí, o sea, es una forma de velocidad, pero pues no es velocidad como tal. En fin, vamos a tener una velocidad de entrada, o sea, cuánta cantidad de litros, cuánta cantidad de galones, cuánto volumen va a entrar. Y vamos a tener una concentración de entrada, ¿sí? También una concentración, un volumen de salida, una velocidad de salida y una concentración de salida. Esto es importante porque hay que saber exactamente de qué me hablan cuando me están diciendo algo. Entonces, por lo menos, cuando nosotros hablamos, no, que velocidad de entrada, esto hace referencia, esto casi siempre lo encontramos como a razón de. Igual aquí, pues obviamente, a razón de. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Ah, bueno, y esto nos dice cantidad de sal en el tanque. Nos dice, en el tanque están disueltos tal cantidad. ¿Sí? Bueno, en Q vamos a tener dos cosas. Nuestro Q total, que es el que nos va a decir, no, la capacidad del tanque. Cuando el tanque esté lleno va a poder albergar 40 litros de tal. Eso es nuestra Q total. Y nuestra Q inicial, que es cuando el evento empezó, pues cuando era T sub 0, el tanque tenía X litros. O pues, X volumen. Vamos a ponerle volumen. Sí, que va a ser nuestro Q sub 0. También nos pueden decir por lo menos un A sub 0. También nos pueden dar el C1 o el C2 o nos pueden dar cualquiera de esos cuatro datos, nos pueden dar tres, por ejemplo. ¿Qué es importante tener en cuenta en estos ejercicios de mezcla? Las ecuaciones. El profesor les mostró una razón de cambio parecida a esto. Voy a mostrar. De sub A. Vamos a verlo un poco acá. La de sub T más U sub 0 más. Esto es largo de escribir.
largo de escribir y uno lo ve y se enreda. Y se van a dar cuenta que ni siquiera lo vamos a usar realmente. Lo voy a escribir más como para que lo tengamos presente y veamos de dónde sale cada cosa, ¿no? Y todo esto lo vamos a multiplicar por nuestra cantidad inicial. No me da esto. La velocidad de entrada por la concentración de entrada. Listo. Esto de aquí vendría a ser como lo que nosotros tenemos aquí o aquí, pero con más cantidad de variables, con más cantidad de cosas, con más cantidad de integrantes pues en la ecuación, ¿no? Esto, cuando nosotros lo integramos, que es la idea, ya que es una razón de cambio, vamos a tener que usar un factor integrante u, ¿sí? Ese factor integrante u sí va a sernos de utilidad porque lo vamos a tener que usar después, ¿sí? Entonces, este factor integrante u nos queda como velocidad de salida sobre velocidad de entrada menos velocidad de salida. Por Q sub 0. Como están viendo, esto es la parte de abajo de la fracción que tenemos en la razón de cambio de arriba, es el denominador. Listo. En este caso, esta U sí hay que tenerla presente porque es lo que nos va a transformar, o sea, esta sí va a aparecer en la función. O sea, cuando yo les decía, espérense, le escribo, cuando yo les decía aquí arriba, no, esta es nuestra razón de cambio, pues tenemos que hallar esta función. Este paso de aquí, con nuestras herramientas de integral, es posible hacerlo. Entonces, nos lo van a pedir. Nos van a pedir, no, mira, integra esto para que halles esto, pero ya tú sabes que el resultado siempre va a ser este. En este caso, nosotros no vamos a hallar la integral cada vez que nos la den, por lo que simplemente vamos a tener en cuenta nuestra función, ¿sí? Entonces nuestra función va a tener una integral, pero va a ser la integral de u por u de t más un c por aquí. Este más c no está dentro de esta integral, ¿sí? Es algo aparte. Y la u. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ese q de t, ¿de dónde sale? ¿Y de dónde lo saco? Ese q de t va a ser igual al volumen, a la velocidad inicial, o sea, la velocidad de entrada por la concentración de entrada. Entonces ya esto de aquí lo metemos acá. Esto sería entonces B1 por C1. Y U sería todo esto.
Pero además nosotros podemos hallar un valor de QT, que también nos va a ser útil. Este QT nosotros lo hallamos con la cantidad de volumen inicial del tanque la velocidad de entrada menos la velocidad de salida por T. Como vemos, este QT es igual a este factor de la U. Entonces nosotros podemos decir, bueno, yo hallo QT y luego simplemente U va a ser igual a esta fracción de aquí en velocidad de salida sobre velocidad de entrada menos velocidad de salida por QT. Con mayúscula, ¿no? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos transcribir. Obviamente esta es la forma más sencilla de verla, porque pues con lo que voy a hacer va a ser un poco más grande, pero nosotros podemos ver esto como simplemente ADT va a ser igual a la integral de la velocidad de salida menos la velocidad sobre la velocidad de entrada por velocidad de salida por QT, que esto sería nuestra U. Bueno, incluso vamos a colocarlo, ya que lo estamos colocando con todos los datos, vamos a ser juiciosos. Por esto sería nuestra U completamente, ¿sí? Esto sería U. Sé que se ve muy largo, pero como todos esos datos los vamos a tener, seguramente, de pronto el tiempo no, o esto se va a reducir muchísimo. Por Q pequeña, o sea, con minúscula que va a ser igual a la velocidad 1 por concentración, más nuestra C, ¿sí? Y todo esto va a ser velocidad 2 sobre velocidad 1 menos velocidad 2. Y otra vez el QT. Sé que aquí ustedes dicen, bueno, lo complicaste más. Pero es que se van a dar cuenta que es como en física. En física nosotros nos dan unas ecuaciones que a veces son súper largas, pero como tenemos todos los datos, ya nada más vamos a tener que encontrar uno. Entonces de pronto tenerla así, toda explayada con todas las variables que vamos a usar, nos va a ser más sencillo encontrar la variable que nos hace falta, ¿sí? Entonces, no se enreden con esto de aquí. Esto de aquí es la razón de cambio inicial. Lo realmente importante es esto de acá, que es lo que vamos a utilizar realmente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuatro ecuaciones principalmente. ¿Cuáles? La de U, que la de U en algunos casos
queda siendo incluso KT. Por ejemplo, si esta fracción es 1, U va a ser igual a K de T, pero K de T, K mayúscula, K de T. Eso también puede pasar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo en estos ejercicios? Evalúen K de T. Evalúen K de T porque con K de T yo puedo decir, bueno, tengo K de T, evalúo la fracción y ya sé si la fracción me da 1, entonces ya yo sé, bueno, es igual a K de T. ¿Sí? Y ya me ahorro un paso, porque igual K de T lo tienen que encontrar. Entonces, evalúan K de T, evalúan la fracción. Si ven que la fracción es 1, ya saben que K de T es igual a U. Evalúan, y que K de T, Q de T. Evalúan Q de T, pero Q minúscula de T, velocidad 1 por concentración 1. Si no tienen una de las concentraciones, entonces ya saben. Entonces, en ese caso les va a servir más esta, porque con esta van a poder despejar esta C. Entonces tengan presente eso, tengan presente K mayúscula, K de T mayúscula, K de T minúscula, U, que lo pueden ver como la fracción por K de T, que puede ser más sencillo, y A de T. Pero A de T, esta de aquí es ya con todas las variables ampliadas, pero realmente esta es la que nos interesa, ¿no? Si ya tenemos en cuenta U de T, perdón, ya tenemos en cuenta la variable, el factor integrante U, pues ya aquí lo podemos colocar de forma sencilla que vamos a saber qué significa. Pero es realmente la integral de U por Q de T minúscula más C, o sea, esta integral va sola, más C sobre U. Se van a dar cuenta que van a tener todos los datos, así que no tienen por qué complicarse eh, tanto, porque realmente todos los datos van a estar en el problema. Seguramente les pregunten, ¿no? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es ADT? Es la típica pregunta de ADT cuando QDT es Q total, o sea, cuando el tanque está lleno, o cuál es la velocidad de salida, o cuál es la velocidad de entrada, pero vamos a tener todas las herramientas necesarias con base en estas ecuaciones de aquí para poder solucionarlo. Entonces, eso sería de forma general todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta con los 3 tipos de ejercicios de aplicación. Si tienen alguna duda respecto a alguno o hay algún ejercicio que les llame especialmente la atención, pueden comentármelo y podemos solucionarlo ya sea o en una monitoría o en una grabación de este tipo. Muchas gracias, espero que tengan un buen día y que les haya resuelto algunas dudas.